Mira que me he estado sintiendo como raro últimamente. Ujú. Como que me hace falta algo. ¿Como que algo de electricidad tal vez? ¿O tal vez un marido poeta que te mantenga? No, de pronto lo que me hace falta es escribir la primera novela de ciencia ficción. Bueno, quería Lancelot, te quiero contar algo. Estos síntomas que estás sintiendo es porque tú no eres tú. Tú eres un clon de Mary Shelley que hemos creado para este canal. Con el fin de aumentar nuestros suscriptores, por supuesto. ¿Y funcionó? No. Por eso, amigas y amigos de Telescopio, hoy hablaremos de la novela gráfica Punk Rock Jesus, dibujada y escrita por Shangon Murphy para DC Vertigo. Hola amigos y amigos de Telescopio, yo soy Pixie Y yo soy Lancelot. y hoy básicamente les queremos hablar de esta novela gráfica llamada Punk Rock Jesus, escrita y dibujada por Shangon Murphy. Hablemos un poco de qué va la trama. Básicamente podríamos decir que se bifurca en dos narrativas. Por un lado tenemos un inicio muy particular con una familia cenando tranquilamente en Irlanda del Norte, así casual, están en su cena, están orando y de repente pues son atacados por la ira, ¿no? La ira, están ahí como asaltando y todo ese cuento y de repente un niño que se llama Tomás tiene que esconderse mientras pasan los ataques. Esto obviamente va a producir en él una huella indeleble que no vamos a decir cuál es porque si no dañamos la trama. Por otro lado, tenemos una corporación, ya nos adelantamos Mega al año corporación. 2019, 25 años Sí. después de estos eventos, y esa corporación tiene una idea muy particular que es desarrollar un reality show que hable de la segunda llegada de Jesucristo. Pero ¿cómo lo van a hacer? Tienen una genetista top, a la que le van a pagar para clonar a Jesús. A Ujú. Jesús, Jesucristo. El mismísimo. Usando ADN del manto de Turín. Nada más y nada menos, ¿no? Y es curioso porque ya el manto de Turín es polémico, esto lo hace más polémico. Logran extraer este pedazo de sangre, de código genético, y tienen que buscar obviamente a la receptora adecuada. Entonces hacen un casting para encontrar a la mamá de Cristo, de Jesucristo, ¿cierto? O sea, María, la versión de María moderna. Y este casting obviamente va a tener, digamos, como cierta complejidad hasta que encuentran una. Y esto hace pues que ya empiece como ese proceso, ¿no? Un proceso en el que la genetista también mete algo también de sus intereses. Pero la genetista tiene un interés muy particular y no es tanto el mismísimo Chris, sino tiene otro interés que va como en una línea más bien ambientalista. Quiere seguir desarrollando plantas que puedan procesar el CO2 más rápidamente, porque en este mundo, en este 2019, lo que tenemos es un mundo recalentado en el que Nueva York, por ejemplo, ya tiene riesgos de inundaciones. En este mundo no hay ni presidentes, no hay políticos, sino que la trama se enfoca muchísimo es en lo que los medios hacen, publican o dejan de hacer, y los grupos, los diferentes grupos, ¿no? Entre Uh-huh. los punks y los cristianos más fundamentalistas. Exactamente, que están en contra de este proceso porque obviamente va en contra de las creencias que les han impartido en la Biblia y la religión conservadora. Pero esto obviamente hace que el pequeño Chris crezca en un ambiente de burbuja, que luego obviamente va a estallar en el momento en que logra, ¿no?, acceder al mundo exterior, o sea, más allá de las fronteras o puertas de esta corporación, y se da cuenta pues que obviamente todo esto que le han dado, que le han enseñado, pues ha sido una vil mentira. Y él empieza también como a construir su propia percepción, su propia identidad, y esto hace que entre justamente en esa etapa punk, ¿no? O sea, como esa rebeldía contra este poder, ¿cierto? Y ahí pues va a tener justamente la ayuda de este pequeño niño Thomas, que ahora es un gran guardaespaldas, es como el mejor guardaespaldas que puede tener una corporación. Una máquina de matar. Exactamente, y que obviamente es amante de las motos y por supuesto de la música punk. Ambos personajes se mueven, de hecho es un poco como un juego de ping pong, y ambos personajes tienen esta cuestión de que se están moviendo entre los intereses Uh-huh. de todas estas entidades que están intentando manipularlos o jugar con ellos. Uh-huh. De todas maneras, los personajes tienen capas de complejidad, tanto ellos como los personajes
que podríamos decir que son secundarios, como por ejemplo la mamá del mismo Chris o el jefe de la corporación, que sería nuestro villano. Y de una forma u otra, pues como lo habíamos dicho, pues la idea es que este reality tiene, digamos, como un plan de continuidad a largo plazo, pero obviamente ese largo plazo no se va a cumplir y van a haber también como otras subtramas que se van a ir y filtrando, obviamente hasta que llegamos a un cierre que no vamos a decir cuál es, porque es que si no nos tiramos toda la... Es que es spoileable esto, entonces no queremos spoilear, sino que ustedes se interesen en el estado. Spoilers. ¿Por qué es importante esto? Es importante en la medida en que es nuevamente como revivir un proceso que ya se lleva largo rato en Europa, que es el proceso de cómic de autor, ¿no? Normalmente en el mercado estadounidense los cómics se producen básicamente en serie, básicamente en una cadena de producción. Donde hay un dibujante que hace lo que es la parte de lápiz, un entintador, luego un rotulador, luego un colorista y luego el que arma toda la revista, el issue, para que se cumpla el plazo de mes a mes, ¿no? Entonces al dibujante le dan solamente una semana para dibujar, al otro le dan una semana para entintar y así, ¿no? Es un proceso bastante rápido. Entonces aquí lo que rompe un poco el molde es que Shango Domorphy se gana el derecho de que pueda escribir y dibujar la historia con sus propios plazos, ¿no? Entonces eso también es lo que se vuelve importante y sobre todo en una editorial como DC Vértigo, que es un sello de adultos, ¿no? Y de cierta manera también le permite como experimentar con lo que tiene que ver con la gráfica, el estilo, como con los personajes y también pues como con la trama, es decir, aquí no hubo como una condicionante, además porque él ya como te venía diciendo se ha ganado ese derecho, ¿no? Es un dibujante muy reconocido ya en el medio y ya como que le dan carta blanca para sus proyectos porque saben que él vende, ¿no? O sea, lo que él publica vende porque ya tiene muchos seguidores. Entonces, por eso este cómic es tan importante, porque ya como que incorpora esa dinámica de cómic de autor. Me llamó mucho la atención la estética de esta novela gráfica, como del dibujo. Porque habíamos pasado de Watchmen, que fue el capítulo anterior, si no lo han visto, véanlo, por favor. Pero entonces acá, si pueden ver, primero son cómics blanco y negro. Que eso es atípico, porque el mercado estadounidense está, digamos, muy acostumbrado, digamos, como al color digital, a páginas que son más bien, digamos, como muy pirotécnicas, en la medida en que son como muchos efectos, muchas onomatopeyas, muchos globos aquí como enredaditos. No, aquí él se va más bien como por lo clásico, ¿no? Muy clásico, se va como por una estructura que se llama el esquema equilibrado, que es un esquema que utiliza viñetas rectangulares y también, digamos, nunca juega con elementos que son curvas o algo parecido, sino mantiene siempre esa estructura, que es la misma de Watchmen. La de Watchmen, por ejemplo, es mucho más rígida, ¿no? Esta por lo menos trata de ser más cinematográfica, ¿no? O sea, se nota muchísimo la influencia de lo cinematográfico en Shango no Morphy, ¿no? Inclusive en los encuadres, en los planos, ¿no? La manera en que orienta al lector, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a ver cada página y él es muy hábil, sobre todo porque, por ejemplo, la mirada de un personaje te dice hacia dónde tienes que seguir leyendo, luego bajar la viñeta, el carro te lleva al siguiente ladito, luego baja por acá, o sea, él te va guiando en las páginas y eso muy pocos dibujantes lo logran, ¿no? Entonces eso también es otro mérito muy importante. En el dibujo hay unas tramas, que así es como él está dibujando, por ejemplo, las sombras Entonces está la trama, pero también está el contraste entre esta trama súper abigarrada y los ojos, los brochazos de tinta en las escenas de acción, ¿sí? Lo que tiene que ver con la sangre, tiene un entramado muy particular que es como agua, que refleja lo que está arriba, ¿sí? La fuerza, por ejemplo, de estos blancos. Aquí, por ejemplo, están transmitiendo en un streaming en vivo al mismo Chris ya con su tapa punk y el jefe de la corporación dice como, aquí está Jesus Christ para ustedes. Entonces a mí me pareció eso pues muy particular, porque sí es un tipo de dibujo que se ve y se siente muy punk. Si ustedes ven, por ejemplo, las cosas que produce La Valija de Fuego, saludos a Marco, ese es el tipo de cosas que ellos tienen en sus publicaciones más tradicionales, más anarquistas y más punks.
Bueno, igual, ¿no? Esta pregunta es bien, bien particular. Quería Lancelot, tú que no eres tan de cómic, ¿no? Como de cierta forma, pues eres más de novela. ¿Cómo percibiste esta obra? Es decir, digamos, ¿sentiste conexión inmediata o hubo momentos en que dijiste, o... No, sí hubo una conexión inmediata porque es que la trama va muy rápido. Y Ujú. como te digo, como me atrapó es por la estética especialmente, ¿sí? El detalle en los carros, los reflejos también. Pero entonces también la trama va muy rápido. Y como va alternando de Ujú. presente al pasado, y va alternando entre Tomás y Y Chris. Jesús, entonces pues todo es muy extraño. Y también porque uno siente que quiere ver que Jesús salga de esta, pero no de la manera tradicional, no saliendo como obedeciendo, sino haciendo algo más para ser él mismo. Eso es lo que, O digamos así, sea, como una forma de que yo pueda emanciparme a partir de él y de su historia. Y también con Thomas, la idea de la violencia tiene que parar en algún punto de este cómic. ahora, si miramos bien, quería Ujú. Lancelot, creo que esto tiene los siguientes particulares que me llevan a un género que no solo me gusta, me encanta, que es cyberpunk. Tenemos corporación Malvada. malvada, Check. tenemos medios, tenemos high-tech, low-life, ¿no? Que es Ujú. la base, ¿no? Sí, Y sí. tenemos en este caso calentamiento global, o sea, tenemos una condicionante ambiental que Ujú. también influye en que esto pueda llegar a suceder. Entonces digamos que sin lugar a dudas esto es cyberpunk. Y pues qué mejor que obviamente que el personaje, ¿no? Entre en rebelión Sí. contra la corporación que lo oprime, Ujú. ¿no? Y lo hace Sí, a través de un género musical que también hizo lo mismo en su momento, ¿no? Que sí. básicamente recordemos que el punk emerge justamente por la promesa de no hay futuro, es Ujú. decir, no hay lugar donde refugiarse, no tienes mayor posibilidad porque todo se privatiza, no tienes acceso Exacto. a nada, entonces no hay futuro. Y, ¿Estamos hablando de Mark Fisher? oh, ¿De K-Punk, acaso? tal vez, es probable. Y sí, tenemos que citar a Capunk, ¿no? Tenemos que Ujú. citar a Mark Fisher, porque indudablemente, si hablamos en lo que tiene que ver con el punk, por ejemplo, recordemos lo que decía Johnny Rotten, ¿no? El vocalista de Ujú. los Sex Pistols, ¿no? Él decía, no, a mí esa música atmosférica de Pink Floyd, estos grupos Ujú. progresivos, no me representa. Realmente Ujú. yo me siento mal porque no tengo ni siquiera con qué comer o qué va a pasar mañana, Sí, entonces quiero hablar desde otro ángulo, ¿no? Y hacen este género musical que es rebeldía, letras cortas, ¿no? Concisas, sonido agresivo. sí, Y justamente eso es lo que logra Sean Murphy al llevar a Chris a este nivel, ¿no? Inclusive ya tenemos como en la línea, en el lenguaje corporal, todo ese tema de lo agresivo, ¿no? De lo sí. rasgado, ¿no? Como de esa textura que lo vuelve también como un género justamente que no tiene mayor interés, ¿no? O sea, que de Sí. cierta forma es eso, o sea, es basurita, ¿no? Las personas que forman las bandas de punk son increíblemente virtuosos. Y eso lo va a decir Mark Fisher un montón. ¿Mm? Hola, Rodrigo. ¿Mm? Lo dice un montón y es, esta gente tiene unas capacidades superiores para hacer música, pero lo que ellos quieren, de verdad, es hacer la música intencionalmente mal hecha, disonante, violenta, y en últimas que cuestionan unas formas de existir en el capitalismo. ¿Mm? Ujú. Entonces, pues, Mark Fisher, te amamos. Y eso, pues básicamente es, por así decirlo, como en resumen, lo que les podemos brindar de esta inigualable novela gráfica que Ujú. recomendamos un montón. La recomendamos mucho y de verdad, si les gusta la graficación del punk, la estética del punk hacia los Sid Vicious, este es el libro. Y si Así les es. gusta el cyberpunk, Ujú. también. Igual es fácilmente visible en algunas librerías especializadas de cómics. Creo que en algún momento también estuvo en la valija de fuego, casualmente. Alguna vez estuvo ahí, en los estantes. Bueno, amigas y amigos de Telescopio, espero que les haya gustado este breve pincelazo sobre esta nueva gráfica llamada Punk Rollizos. Y si quieren apoyar a un canal que quiere clonar diferentes autores y autoras para traer más números, entonces no olviden seguirnos en nuestras cuentas de internet, guión al piso, canal Esteloscopio y también en Spotify, en nuestros podcasts que estamos publicando semanalmente, donde escuchan nuestras voces. Y hoy queremos saludar Uh a -huh. quienes nos comparten y nos comentan que esta semana fueron Patricia Ávila Pardabel,
CL Mena, Araceli Guerrero, Rodrigo Bastidas, John Sina, Alex Medianoche Noctámbulo, Sandro Micéfalo y Clara Bastidas. Saludos a todos. Gracias por seguirnos.